Somos el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Regiones y la Convivencia. Hemos sostenido una larga reunión con víctimas de la trata de personas en Colombia, de la trata interna, de la trata externa. La verdad muy conmovedora, me recordó hace años cuando como senador comenzamos a escuchar a las víctimas del conflicto en Colombia. Qué importante ha sido esta reunión para entender lo poco que ha hecho el Estado colombiano hasta el momento en el combate a un flagelo que ha destrozado muchas vidas y muchos hogares en nuestro país desde hace mucho tiempo. Aquí hemos escuchado historias conmovedoras de personas que sufrieron este flagelo a nivel interno en Japón o en España en la década de los 80 y de jóvenes que lo sufrieron el año pasado casi que de idéntica manera. Esta reunión del día de hoy nos compromete aún más en una prioridad que el Ministerio ha venido dando desde hace varios meses a este tema de la trata de blancas. Este Ministerio se está concentrando mucho en toda la política de víctimas del Estado colombiano y esa política de víctimas no debe limitarse solo a las víctimas del conflicto armado, sino también a grupos de víctimas como este, de la trata de personas que sufren muchas veces la revictimización por parte del Estado colombiano, víctimas a las cuales no se les atiende, a las cuales no se les protege, y sobre todo algo muy importante en lo que hacíamos énfasis ahora en la reunión. Vamos a trabajar mucho en la prevención de esta clase de conductas y ustedes, los medios de comunicación, nos pueden ayudar mucho en ese propósito y también vamos a hablar con la Policía Nacional y con la Fiscalía para hacer una mesa de trabajo permanente, interinstitucional, porque tenemos que hacer mucho más en materia de investigación de estos episodios para descubrir a estos criminales que trafican con seres humanos, que tal vez es la conducta más repudiable, la conducta más bárbara que se pueda dar y que tenemos que rechazar toda la sociedad colombiana. Aquí vamos a seguir trabajando, aquí queremos hacer una política que incorpore a las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de estas víctimas y a las víctimas de carne y hueso, que con mucho valor, que con gran sentido de solidaridad con sus conciudadanos deciden hoy poner la cara, decir que han sido víctimas al riesgo que muchas de ellas a veces son estigmatizadas por la sociedad colombiana. Yo quiero valorar mucho esta reunión, ha sido una de las reuniones más importantes que desde que ocupo el cargo de Ministro del Interior he tenido en este despacho y vamos a trabajar hombro a hombro con estas víctimas para evitar, primero para atender a las víctimas, para atenderlas en salud, para atenderlas en sus mínimos derechos, a las que ya han sido victimizadas, para evitar su revictimización y sobre todo para evitar que se repitan esta clase de situaciones hacia el futuro en el país. Y sobre el tema de cifras, ¿se conoce cuántas cifras de colombianos son víctimas de la trata de personas a nivel nacional, internacional? ¿Cuál es el panorama hoy de Colombia? Quiere que le sea franco y muy santanderiano en esta respuesta, al riesgo de que los medios, la verdad aquí las cifras poco importan. A mí cada vez que me hacían esa misma pregunta cuando hablábamos de las víctimas del conflicto armado, de cuánto costaba, William aquí recordará la reparación a las víctimas, de cuántas víctimas eran. Ese es el problema de la sociedad colombiana. No podemos reducir este flagelo a un tema de números, de cifras. Son muchísimas. Y si fueran 10 o 20 son víctimas de una conducta muy grave que tenemos que acabar. No queremos manejar cifras en el Ministerio, queremos manejar rostros, seres humanos y trabajar porque ellos puedan reconstruir sus proyectos de vida, las actuales víctimas y sobre todo, muy importante, es una vergüenza para Colombia que todavía siga presentándose este flagelo de manera tan masiva, porque las cifras son altas,
en la sociedad colombiana. ¿Y de los grupos, qué se puede decir de los grupos que están detrás de ellos, ministro? ¿Quiénes son? Eso es lo que, yo creo que en eso ha fallado mucho el Estado colombiano, porque si no se investiga y si no se sanciona, la conducta se repite permanentemente. Si la gente es consciente de que no le va a suceder nada, que no se van a descubrir estas redes, o que por la muy poca denuncia, por eso las cifras no son confiables, por la muy poca denuncia que es natural en estos casos, pues tengamos un subregistro enorme y los criminales anden todavía por las calles de Colombia o por las calles del exterior en vínculos con las mafias colombianas, repitiendo un delito que es abominable realmente. Se descubrió en Bogotá se desarticuló en las últimas horas una red de explotación de niños a nivel infantil. Eso es trata de personas. ¿Cómo el gobierno eso es trata de personas y hay redes en todo el país, hay que trabajar. Lo que vamos a hacer, medidas, preguntaban ahora por allí, es primero visibilizar este tema, segundo asumir un compromiso del gobierno nacional, del presidente Santos en esta materia, así como lo ha asumido con las víctimas del conflicto. Tercero, hacer una tarea conjunta con los organismos de investigación para encontrar a esos salvajes, pero además con alcaldes y gobernadores del país, porque este es un fenómeno que no se da aisladamente y que no se puede combatir con eficacia desde un escritorio en Bogotá. Y tampoco lo podemos combatir con eficacia solo desde el Estado colombiano. Necesitamos la participación de las víctimas, necesitamos el compromiso de las víctimas, vamos a vincularlos a esta tarea de perseguir a estas mafias de la trata de personas. ¿Cuál sería el compromiso de la Cancillería en el caso, por ejemplo, de muchos colombianos son víctimas de este flagelo en el exterior y acuden a los consulados o a las embajadas y no reciben respuesta a la Cancillería? Eso es una historia que se ha repetido, también obviamente vamos a vincular a esta mesa de trabajo de la Cancillería colombiana. Hay que sensibilizar a los cónsules en esta materia. El Estado colombiano en su política exterior ha mejorado mucho con respecto a 2 décadas antes frente al trato y a la atención a los ciudadanos colombianos en el exterior, pero en este caso particular todavía nos falta mucho por hacer. Yo fui víctima de trata en Buenos Aires, Argentina. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia que ocurrió? Yo estuve secuestrada durante 5 meses, fui violada, torturada, abusada, viajé con mi hija por una propuesta de trabajo. Como le decía yo también al señor ministro, es la falta de oportunidades en Colombia. ¿Qué le decía la Cancillería o el consulado en Argentina frente a su caso? Que no habían los recursos para ayudarme y simplemente me botaron a la calle. Entonces, si no hubiera sido por una persona que me ayudó, no estaría yo aquí con ustedes en ese momento. También le ha faltado a la justicia colombiana celeridad para investigar a las redes que reclutan a las personas. Claro que sí, yo hice una denuncia, apenas llegué a Colombia, denuncia que se perdió. Nadie me da razón acerca de... Sí, ¿cómo te fue? Ay, súper, súper. O vendidas como si fuéramos cualquier otra cosa, que pues el ser humano se vende y se revende. Las unas oportunidades hasta que se muere de sida y no tienen siquiera la oportunidad de hablar, porque las víctimas, como pueden ver, no tenemos voz. ¿Qué le pide usted a la justicia hoy después de que ya ha pasado este proceso? Bueno, pues como les decía, la impunidad, el abandono total por parte del Estado, no hay una ayuda psicológica, no hay un plan de acción y no hay una ruta programada en la cual uno se sienta atendido como ciudadano. ¿Usted qué mensaje le da a las personas, digamos, que reciben esas propuestas para irse al exterior? Bueno, lo más importante, en este caso yo fui víctima de trata por internet, tuve una propuesta de trabajo, entonces el llamado es a las mamitas en la casa que estén pendientes de sus hijos y de estas propuestas. Yo sé que la falta de oportunidades hace a veces hacer cosas que no debemos hacer. Sería la información que nos dan a nosotros. Yo diría que hay una línea 018.000 en la cual se pueden comunicar para que puedan de pronto investigar un poco más acerca de la propuesta que le están haciendo en otro país y si es viable esa propuesta. La idea es investigar más y no irse simplemente con los sueños y las ganas de triunfar en otro lado. Somos el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Regiones y la Convivencia.